Como introducción general a todo el trimestre, vamos a decir que el tema que se ha de tratar en este nuevo trimestre es nada más y nada menos que el amor de Dios y su justicia. Primera de Juan 4:8 declara que Dios es amor. El amor se presenta aquí como un atributo esencial de Dios. Entre los paganos, el Dios supremo solía ser una deidad distante, que se interesaba poco en sus adoradores, y las deidades menores son las que tienen que ver con el quehacer diario de los humanos. Con frecuencia, los que creen en estos dioses viven atemorizados, tratando siempre de aplacarlos, porque entienden que son espíritus malévolos, siempre listos a hacerles daño. Por otro lado, aquellos que son cristianos solo de nombre tienden a ver a menudo a Dios como un tirano iracundo que tiene que ser aplacado con oraciones o penitencias. Los antiguos judíos pensaban, a veces equivocadamente, en Dios como si fuera una deidad tribal, propicia únicamente con su pueblo. El amor está en el centro del carácter de Dios. Por ello, la forma en que entendemos el amor afecta la totalidad de nuestra fe y práctica religiosa. Nuestra comprensión del amor de Dios, por lo tanto, tiene enormes implicaciones en nuestra vida. Es muy difícil para nosotros, seres humanos, definir el amor. Hay muchos mitos y malentendidos con respecto al amor. Por ejemplo, que el amor de Dios es unidireccional, es decir, Él ama, pero nunca recibe amor. ¿Es el amor emocional? ¿Se puede rechazar el amor de Dios? ¿Le importan a Dios realmente los seres humanos? ¿Es la ira compatible con el amor? En primer lugar, diremos que tendremos todo un trimestre para ocuparnos de estas preguntas y muchas otras referentes al amor de Dios, y comprenderemos en primer lugar que Dios es amor. Esto es una revelación, pues los seres humanos nunca podríamos haberlo descubierto por nosotros mismos. Esta revelación es de importancia suprema para el bienestar del hombre. Cuando conocemos que Dios es amor por revelación y por experiencia, el temor es reemplazado por la seguridad y confiadamente nos colocamos en las manos de nuestro Padre Celestial, pues sabemos que Él cuida de nosotros. No solo trataremos acerca del amor de Dios, sino de cómo se conecta inseparablemente con su justicia. Amor y justicia están unidos inseparablemente en Dios, y aunque nos cueste creerlo, al ver lo que sucede cada día a nuestro alrededor, el Dios que es amor se preocupa profundamente por la injusticia y el sufrimiento en este mundo, y se identifica con los oprimidos y con los que sufren, a tal punto que Él es la mayor víctima del mal. Y Dios no se está quieto e impasible ante la realidad ingrata de nuestro mundo. Él ha hecho y está haciendo
todo lo posible para restaurar el amor y la justicia en todos los rincones del universo. El autor de estas lecciones, que hablan del amor y la justicia de Dios, es John C. Peckham, editor asociado de la revista Adventista en inglés, y cuando escribió este folleto era profesor de teología y filosofía cristiana en el Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día de la Universidad Andrews en Michigan, Estados Unidos. La lección número 1 que ahora vamos a pasar a considerar se llama Dios ama de pura gracia. El versículo de memoria dice: yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi furor se apartó de ellos. Oseas 14:4. En la introducción vamos a tener en cuenta que Dios ama a todas las personas más de lo que podemos imaginar. Su amor es totalmente abnegado, generoso y misericordioso, aun con aquellos que le son infieles. En el capítulo 14 de Oseas, el profeta presenta su última exhortación a su pueblo para que abandone su iniquidad y se vuelva a Jehová. El día de la oportunidad se esfumaba rápidamente. Nubes de guerra oscurecían el firmamento oriental. Asiria estaba en el cenit de su poder y sus ambiciones imperialistas pronto devorarían a la nación de Israel, enloquecida por los ídolos y ebria con sus vicios. Por ello, Oseas insta al pueblo a acercarse al Señor con una sencilla súplica de misericordia, acompañada de sincero arrepentimiento y confesión. El pueblo promete alejarse de sus tres pecados más resaltantes. Primero, haber esperado ayuda de Asiria en vez de confiar en su Dios. Oseas 5:13. Segundo, haber confiado en los caballos y carros de Egipto. Oseas 7:11. Es decir, confiaban en el poderío militar de Egipto. Y tercero, haber persistido en el pecado de la idolatría. Oseas 13:3. Y Dios responde a la oración de arrepentimiento así: yo sanaré su rebelión. La apostasía es considerada por Dios como una enfermedad. Por eso dice: yo sanaré. Solo el médico divino puede curar las enfermedades del alma. Y agrega: y los amaré de pura gracia. ¿Qué es amar de pura gracia? Se trata de amor ágape. El amor que sentimos hacia nuestros padres, hacia nuestros hijos, familiares y amigos es el amor fileo. Estas son expresiones griegas, ya que el Nuevo Testamento está escrito en griego. El amor fileo es lo que nosotros diríamos hoy día el amor filial, basado en sentimientos y emociones y en el parentesco o la afinidad con el ser amado. Por otro lado, el amor ágape no tiene que ver con parentesco ni afinidades, ni con sentimientos y emociones. El amor ágape es un amor basado en principios. Es magnánimo,
con las faltas, fracasos y debilidades de los otros. Es paciente, es suave y gentil. Es lo opuesto al odio, la ira, la aspereza y la venganza. No desea herir los sentimientos, no se regocija con los defectos de los otros o con sus culpas. Amar de pura gracia significa amar gratuitamente, sin exigir ninguna condición para amarlo, ni que cumplamos ningún requisito. El perdón de Dios y la justicia de Cristo que cubre al pecador es aceptado entonces como si nunca hubiera pecado. Su amor no es motivado por ninguna acción de nuestra parte, ni se debe a algún potencial humano. Dios no necesita amarnos para ser Dios. Manifiesta su amor sin ninguna expectativa de obtener ventajas para sí mismo. Ama a cada persona por su propia iniciativa, por pura gracia. Hay algunos cristianos que creen que el amor de Dios debe ser ganado o merecido y piensan que Dios no los ama por ser pecadores e indignos. Sin embargo, el amor de Dios es totalmente generoso, incondicional y muchísimo más abundante de lo que imaginamos. Esto es amar por pura gracia, gratuitamente. El segundo punto es más allá de las expectativas razonables. Éxodo 33, 15 al 22. El contexto de este tema, más allá de las expectativas razonables, es la impaciencia del pueblo de Israel en el Sinaí, cuando Moisés había subido al monte para comunicarse con Dios y ya hacía de eso varias semanas. El pueblo, inquieto e impaciente, y temiendo que su dirigente los hubiera abandonado o que hubiera sido consumido por el fuego devorador de la presencia de Dios, se dirigieron a Aarón, a quien había sido designado para ministrar ante el Señor como sumo sacerdote, y le exigieron que les hiciera dioses, pretendidamente una representación de Elohim, el Dios invisible, Jehová, para rendirle culto, transgrediendo el claro mandamiento del Decálogo de Éxodo 25. En su extravío trataron de celebrar una fiesta a Dios, al Dios que sería visible para ellos en ese becerro. Aarón, débil de carácter y con espíritu de transigencia, pasó de ser un líder espiritual ineficaz a un dirigente rebelde y consintió con el pedido, incitado mayormente por la multitud mixta que se había unido a los israelitas para escapar de las plagas de Egipto. Aarón, pensando que se negarían a entregar sus zarcillos de oro, se rindió ante ellos, y una vez que hubo dado el primer paso, ya no pudo dar marcha atrás. El becerro, que les resultaba familiar a los israelitas en Egipto, por cuanto allí se rendía culto al buey Apis, pretendieron que éste
becerro era una representación del verdadero Dios, no de una deidad pagana. Aarón se identificó aún más con esta apostasía, declarando que harían al día siguiente fiesta para Jehová. Tal era el entusiasmo que el pueblo, casi en su totalidad, madrugó para comenzar su culto ofreciendo sacrificios animales, de los cuales quemaban algunas partes y otras las comían. Pero al igual que las fiestas religiosas paganas, esta fiesta presuntamente para Jehová terminó en un tremendo desenfreno sensual. Se volvieron a la idolatría y al libertinaje, tan íntimamente ligado al culto pagano. En la cumbre del monte, Dios le anunció a Moisés que el pueblo ya se había corrompido y que Dios ya lo había desheredado, porque le dijo: tu pueblo pronto se ha apartado. No le dijo mi pueblo, sino tu pueblo pronto se ha apartado. Y lo calificó como un pueblo de dura cerviz, es decir, que presentaban una caprichosa obstinación como la de un caballo que endurece el pescuezo cuando se tiran de las riendas hacia la derecha o hacia la izquierda, negándose a seguir en la dirección deseada. Ante la propuesta de Dios de destruir al pueblo y darle a Moisés otro pueblo mejor, éste oró por el pueblo, intercediendo ardientemente por él para que fuese perdonado. Adució primero la reacción de las naciones circunvecinas, que al ver que Dios destruía a su pueblo, se regocijarían si Israel era destruido y Dios sería deshonrado. Las acusaciones de los egipcios de que Dios llevaría a los israelitas al desierto, no para sacrificar animales, sino para sacrificarlos a ellos, se harían ciertas. Y en tercer lugar, Moisés le recordó a Dios fervientemente las promesas solemnes que le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo 32:14 dice: Jehová se arrepintió. En realidad, Dios no puede cambiar de propósito porque conoce lo por venir desde el principio. Primera de Samuel 15:29. Pero cuando los pecadores se arrepienten y suplican misericordia, abandonando el pecado, entonces se dice que Dios se arrepiente, es decir, cambia de la ira a la misericordia, del castigo al generoso perdón. En realidad, Dios estaba probando a Moisés y preparándolo para lo que vendría en el futuro, cuando presenciara y sufriera otras transgresiones del pueblo. Moisés estuvo a la altura de su situación y probó su leal consagración a Dios y su amor al pueblo. Sin embargo, cuando Moisés y Josué bajaron del monte con las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios, sintieron una gran gritería que venía de donde estaba el pueblo acampado. Josué, como soldado, pensó que ese ruido
Probablemente se debía a que en el campamento se había producido una guerra, pero Moisés, ya prevenido por Dios de que algo andaba mal, sospechó que era voz de cantar y no alaridos de guerra. Cuando llegaron, Moisés, al ver que el pueblo estaba entregado a las danzas degradantes de los bailarines egipcios, de un carácter relajado y lascivo, comprendió que habían caído en la idolatría de la peor clase. Arrojó violentamente las tablas de la ley al suelo, quebrándolas, indicando así que el pacto con Dios había sido quebrantado por ellos y Dios también ya había deshecho ese pacto. Tomó el becerro, lo destruyó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas del arroyo que descendían del monte Sinaí, del cual los israelitas bebían. Si el becerro no podía salvarse a sí mismo, ciertamente no podría salvar a sus adoradores. Moisés reprendió firmemente a Aarón por su debilidad y su irresponsabilidad como líder, y finalmente, viendo que aún el pueblo seguía desenfrenado, prácticamente era un motín y había llegado a un frenesí total. Se habían transformado en una turba incontrolable. No pudiendo detener el vil espectáculo, Moisés se puso a la puerta del campamento y convocó a todos los que quisieran unirse a él para detener este disturbio. No había neutralidad posible. Solo los hijos de Leví respondieron y se pusieron del lado del Señor. Ellos no habían participado del culto idolátrico y mataron con sus espadas a todos los que persistían aún en ese momento en los ritos licenciosos. Era necesaria una acción tan resuelta para aplastar la rebelión y para demostrar a los pueblos circundantes el odio con que Dios consideraba al culto pagano. Además, Dios consumió a los rebeldes para que no arrastraran a otros a la misma ruina. Moisés, en una de sus acciones más nobles, pidió a Dios que perdonara al pueblo su pecado, y si no, él estaba dispuesto a morir, si eso podía servir para salvarlos a ellos. Aquí Moisés fue un símbolo del pastor, quien pone su vida por sus ovejas. Luego de la matanza de los 3,000, realizada por los levitas, según Éxodo 32:28, Jehová hirió a su pueblo con una plaga que se declaró en el campamento. Esta era una evidencia más de la misericordia divina para hacer resaltar el peligro de ceder al pecado. Ante la petición de Moisés de que Dios le mostrara su gloria, él entonces respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Éxodo 33:19. Esta declaración a menudo se malinterpreta en el sentido de que Dios elige arbitrariamente ser compasivo y misericordioso con algunos, pero no con otros.
Este texto es citado por Pablo en Romanos 9, 13 al 15, donde dice, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Cuando Pablo se refiere a la historia de los patriarcas, muestra que cuando Dios eligió al Israel espiritual, en vista de que los judíos no cumplieron el propósito divino, estaba actuando plenamente en armonía con su proceder en el pasado. Dios no es injusto con nadie. La elección de Israel y el rechazo de de Ismael y de Esaú eran ejemplos de elecciones divinas. ¿Hay injusticia en esto? Dios no puede ser acusado de ser injusto, pues en el Antiguo Testamento Dios se atribuye expresamente la libertad de tratar con los hombres de acuerdo con sus propios propósitos divinos, los cuales siempre son sabios y justos. No se trata de la salvación personal, sino del derecho de Dios de conceder ciertos favores a quienes a Él le plazca. El hecho de que Dios no nos revele su gloria hasta donde se la mostró a Moisés no es una evidencia de que sea injusto. Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para negar un bien a los que andan en integridad. Camino a Cristo, página 96, Elena de White. Y Salmo 84, 11. Por tanto, la concesión de ciertos privilegios no depende de la voluntad ni del esfuerzo del hombre, sino de la sabiduría de Dios, quien sabe qué es lo mejor y qué ejecuta silenciosa y pacientemente los consejos de su voluntad. La educación, página 169, Elena de White. El tercer punto es amor no correspondido. La sorprendente historia del amor de Dios por la humanidad caída es representada claramente en la historia de Oseas, al cual Dios le ordenó que se casara con una mujer fornicaria y engendrara hijos de fornicación, porque esto sería una ilustración vívida y poderosa del país que se estaba prostituyendo y apartándose del Señor. Oseas 1:2. Oseas profetizó mucho antes del 753 a.C. y lo hizo hasta el 729 a.C. durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y el de Jeroboam II, rey de Israel. Fue el periodo más tenebroso del reino de Israel, precisamente antes que la nación de Israel fuera llevada al cautiverio por Asiria. El progreso material era notable en Israel y la extensión del reino de Israel aumentó mucho. Sin embargo, esta gloria externa destacaba tristemente con la decadencia moral y la declinación espiritual del pueblo. La anarquía política y la falta de gobierno eran características de estos tiempos. Los reyes ascendían al trono después de asesinar a sus predecesores y ellos mismos eran asesinados también.
El culto idolátrico al becerro levantado por Jeroboam II era la causa principal de la impiedad de Israel, y este culto llevó a otro culto más cruento e inhumano aún, en honor de Baal y Astoret, y que era la espantosa abominación del sacrificio de niños y la degradación de una desenfrenada sensualidad. Oseas vivió en el tiempo de la cosecha de esta mala siembra. Ningún mandamiento era obedecido. Prosperaban la deshonestidad, la desconfianza y la falsedad. Se derramaba sangre en abundancia y se estimulaba el lujo en todas sus formas. Se pervertía la justicia y se oprimía a los pobres. El adulterio era una práctica generalizada. La blasfemia y el escepticismo caracterizaban a la corte real. Oseas fue llamado por Dios para que se opusiera a esa inundación de maldad del reino del norte, para que levantara diques de reprensión, condenación y súplica basados en el eterno amor de Dios por sus hijos descarriados. Las experiencias reales del profeta Oseas con su esposa infiel Gomer son una representación del Israel desleal. Israel había cometido adulterio espiritual con los ídolos y por tanto había dejado de ser la esposa de Dios y fue repudiada por él. La experiencia de Oseas representa el profundo dolor de Dios por la infidelidad de su pueblo Israel. Esta es una historia del amor de Dios por quienes no lo merecen. Oseas 14, 1 al 4. Es la culminación adecuada para el mensaje de Oseas. Todavía hay tiempo para arrepentirse, abandonar la iniquidad y volver a Jehová. Aún no era demasiado tarde, pero en el horizonte oriental había nubes de guerra amenazadoras. El Señor advierte esto al pueblo para que se arrepienta sinceramente, confiese sus pecados y se vuelva a Dios. Dios ofrece un amplio perdón y el borramiento de sus pecados. Y entonces aparece la hermosa promesa de Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. A pesar de tanta impiedad de su pueblo y del mundo actual, Dios aún muestra un compromiso y una compasión asombrosas por la humanidad. Este es un amor de pura gracia. No podemos pagarlo con nada. Es un amor voluntario, generoso, fiel e incalculable, y todos somos indignos de él. Otra lección de Oseas es el profundo dolor que le causamos a Dios cuando su amor no es correspondido. El gran entristecimiento de Dios ante la traición y el olvido que finalmente puede llegar a la ruptura irremediable de la relación si las súplicas divinas no son oídas. El cuarto punto es: el amor de Dios no es una necesidad divina. El amor divino es una expresión de la benevolencia espontánea y abundante de Dios. No es motivado por ninguna acción de nuestra parte, ni se debe a algún potencial humano. Dios no nos ama
porque tiene esperanzas o expectativas de obtener ventajas para sí mismo. Su amor no está determinado por ningún factor. Es extraordinariamente voluntario y gratuito. No tenía ni tiene necesidad de crear seres a quien amar. Él no necesita nada de sus criaturas. Y eso lo declara muy claramente Hechos 17, 24, 25, que dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esta declaración tan explícita de Pablo se da en el contexto de su visita a la ciudad de Atenas, donde entre las múltiples imágenes de deidades griegas encuentra un altar dedicado al Dios no conocido, concepto que Pablo utiliza para predicar acerca del verdadero Dios. Y lo primero que él señala para identificar a ese Dios superior a todos los dioses de Atenas es de describirlo como el creador del universo y todas las cosas que se encuentran en él, incluyendo los seres vivientes. Pablo aclara que este Dios es Señor del cielo y de la tierra, por lo cual está infinitamente por encima de todos los otros supuestos dioses, pues es Él poseedor y soberano de todo el universo. No habita en templos, aunque estos fueran los magníficos santuarios de los griegos. Al señalar la omnipresencia y la trascendencia de Dios, hizo que el culto pagano pareciera inútil y divorciado de las elevadas cualidades espirituales que él estaba proclamando. No necesita de la adoración materialista ni de ninguna otra cosa. Es interesante comentar que las religiones paganas presentaban a sus dioses como dependientes de los hombres y como si ambicionaran las dádivas humanas. El verdadero Dios es diferente. Él es el supremo dador y solo exige de los hombres justicia, misericordia y humildad. Por el contrario, Él da a todos, incluyendo a los atenienses, vida y aliento, y esto pone el acento en la dependencia total del hombre del verdadero Dios. El quinto punto, el amor de Dios es incalculable. La noción de que el amor de Dios no sigue la lógica de causa y efecto significa que no puede ser calculado de manera razonable y lógica. Hay dos casos de intercesión ante Dios en el Antiguo Testamento que ejemplifican este concepto. El primero es la intercesión de Abraham ante la inminencia del juicio divino anunciado contra Sodoma y Gomorra. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellas se ha aumentado y agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Génesis 18:20. Se había llegado hasta el límite de la paciencia y tolerancia de Dios. Dios le había dado
un tiempo de gracia, enviándole testigos como Lot y Abraham. Cuando Dios dice descenderé y lo veré, significa que la decisión de destruir a Sodoma no era arbitraria, sino que estaba basada en la necesidad. Abraham, preocupado por la suerte de sus vecinos y de Lot, intercede apelando a la justicia de Dios y pregunta si realmente destruiría la ciudad si hubiera 50 justos en ella. Y Dios acepta que si hubiera 50 justos, no la destruiría. Pero Abraham sigue disminuyendo el número de justos, llegando a 10 justos. Y entonces aquí ya no está apelando a la justicia de Dios, sino a su misericordia, porque el número 10 justos, está muy por debajo de una expectativa justa. El proceso de intercesión revela en realidad que la misericordia amorosa de Dios es superior a todo lo que se podía o se podría esperar razonablemente. El segundo caso de intercesión es la intervención de Moisés en favor de los israelitas en el Sinaí después de su inexcusable apostasía con el becerro de oro. Acá Dios revela a Moisés su gloria divina y afirma su libertad de ser misericordioso con quienes claramente no merecen el amor de Dios. La aguda comparación asimétrica entre mantener su invariable amor a millares y castigar la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación, Éxodo 34:7, nos confirma la certeza de que no se puede calcular el alcance del amor de Dios. Y ese amor incalculable es claramente demostrado en la crucifixión, en la cual Cristo, que no tenía ningún pecado, pagó el precio de los millones de pecadores que han existido y existirán en la tierra para reparar la relación rota entre el cielo y la tierra. En la cruz vemos que Cristo se entregó por nosotros por su propia voluntad e iniciativa. Nadie le quitó la vida, sino que Él la ofreció voluntariamente siguiendo el plan de redención acordado en el cielo antes de la fundación del mundo. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para enfrentar la terrible emergencia. Se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El sexto punto es el amor de Dios puede ser resistido. El amor divino se basa en la libertad. Por tanto, no obliga a los seres humanos a aceptarlo y amarlo. El amor de Dios es esencialmente voluntario y no implica una lógica de causa y efecto. Él quiere salvar a la humanidad como quiso salvar a Jerusalén y a sus hijos, como la gallina junta sus pollos bajo sus alas. Pero no quisiste. Mateo 23:37. El amor divino no determina una respuesta amorosa por parte de quienes lo reciben. No es coercitivo, sino respeta la decisión humana. Muchos son los llamados, diríamos más bien todos, pero pocos son los elegidos. Dios no predestina a nadie para la salvación o la perdición, sino que tal fin está determinado por la aceptación
o rechazo de la invitación divina. Muchos son invitados, pero algunos o muchos se niegan a venir y por tanto son rechazados. Los que aceptan el llamado vienen a las bodas y permanecen allí, son llamados, por tanto, escogidos y fieles. El amor divino no emplea la coacción, sino que respeta la libertad humana de aceptarlo o rechazarlo.